académica, así me pueden seguir haciendo lectura de ella. Bien, refresquen la V y van a ver un PDF con la planificación prevista. Ok, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Mi nombre es Gustavo Cervetti, para quienes no me conocen. Soy ingeniero químico egresado de esta facultad. Los voy a acompañar en este proceso, con esta cátedra, en la parte teórica, práctica. Eso lo vamos a manejar con el ingeniero Macaño. Eh, Eso es algo que, bueno, dependiendo de cómo se se den las circunstancias, veremos quién avanza con qué cosa. En principio, tal como estábamos organizados desde el año pasado, donde nació esta modalidad virtual, él llevaba adelante lo que eran las clases prácticas con desarrollo de lo que es metodología gráfica y de la parte práctica de la cátedra, haciendo uso de un programa. Y los videos asociados a la parte teórica los grabé yo en una pizarra electrónica. Dicho esto, la modalidad con la que vamos a desarrollar en este cuatrimestre se prevé el uso de ya el material filmado en el año pasado. Eh, para quienes cursaron IRQ, va a haber algunas analogías con IRQ en la modalidad de dictado, por lo menos en lo que es el uso de video y en las evaluaciones parciales. Pregunta, me van siguiendo, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan claro? ¿Qué tal, Ahí. profe? Sí, se escucha perfecto, todo en orden. Bien, muchas gracias. Si hay algún problema, por favor, activan micrófono y me lo hacen saber. Entonces, vamos a hablar, en esta instancia vamos a hablar de la planificación prevista, eh, y luego, bueno, ya cuando comentemos o avancemos sobre la planificación van a salir, va a quedar un poco más claro de cómo nos vamos a manejar. Les adelanto un poco, en principio vamos a hacer uso de videos, eso significa que durante las clases, tal como está estipulado, jueves y viernes, en el horario también previsto, que es 17:20, 17:30, para bueno, creo que el jueves y viernes, creo que es el mismo horario. Vamos a utilizar ese tiempo, esos horarios, para aclarar consultas o avanzar sobre algún desarrollo específico o algunas dudas que ustedes tengan, pero el material, cada uno lo va a disponer, ese material audiovisual lo va a disponer en la UB y va a tener que hacer uso de ese material audiovisual, eh, organizándose cada uno con sus horarios, y van a tener que hacer un seguimiento de ese material para ir incorporando los conceptos y después poder demostrar conocimiento en las instancias parciales. Metodología de dictado.
Bien, el medio de comunicación, la interfaz entre los profesores y estudiante va a ser la UV, es decir, vamos a canalizar todo el material a través de la UV. En principio ya no quiero avanzar sobre los parciales, pero los parciales también, muchos de ellos se van a desarrollar bajo la modalidad establecida por Moodle en la UV. Y vamos a necesitar adicionalmente el uso de Zoom, como lo venimos haciendo para las clases, y eventualmente Anydesk para lo que son los desarrollos de los parciales prácticos. Metodología de evaluación. La calificación de los parciales es lineal, ¿sí? El 60% significa que es el 6, ¿está bien? Esto es importante confirmarlo porque hay cátedras en donde el 60% es un 4, bueno, una cosa así. Acá no se da esa situación. Vamos a utilizar una escala lineal para la valoración del producido de ustedes. Luego vienen, antes de comenzar con las instancias parciales o de evaluación, hablemos un poco de cómo se estructura la materia. Al final de la planificación está el programa. ¿Qué vamos a ver en operaciones unitarias 2? Contenidos. ¿Sí? Son operaciones de transferencia de masa. De todas las operaciones de transferencia de masa, vamos a ver las más importantes por su aplicación, por su utilidad, por su uso, por lo que, digamos, en la realidad se dan. Los temas a abordar son absorción, destilación, se los menciono, digamos, sin hacer el seguimiento porque está estructurado, el programa está estructurado de manera diferente. Los grandes títulos que vamos a ver son operaciones de transferencia de masa, que tienen que ver con absorción, destilación, extracción líquido-líquido, lixiviación, adsorción con D, adsorción e intercambio iónico, secado y humidificación de aire, o sea, torres de enfriamiento. De cada uno de estos temas vamos a desarrollar conceptos elementales de este tipo de operaciones de transferencia de masa. Al final de este cuatrimestre, tenemos que desarrollar un trabajo práctico de diseño de columnas de destilación. Ponemos el foco en columnas de destilación porque es una de las operaciones mayormente abordadas, digamos, en la industria química. Casi siempre, si hay algún proceso de separación en la industria química, es altamente probable que haya una destilación interviniendo. Y de este modo, históricamente, se viene haciendo así y ponemos nuevamente, insistimos en poner el foco en desarrollar diseños de equipos de destilación. Entonces, retomamos la planificación. Para la clase de hoy, ¿sí? Está previsto esto tal como lo ven en esta tablita. Es un esquema con una distribución de temas. ¿Está bien? Aquí yo insisto, lo dije en IRQ,
es muy importante la organización de cada uno de ustedes. Eh, y además de la organización, el seguimiento eh, actualizado, el seguimiento en tiempo real que ustedes hagan al desarrollo de la cátedra. Digo esto porque como se venía manejando en la modalidad presencial y eventualmente lo que fue la primera experiencia que tuvimos bajo esta modalidad virtual el año pasado, eh, hay como una forma de llevar adelante las cátedras, por ahí quizás comenzando un poco relajado y a instancias finales. Esto significa que a fecha de parcial, que era el indicador de una situación de evaluación, entonces por ahí llevábamos eh, a unos días previos o semanas, si quiero 1 o 2 semanas, nos poníamos ahí y tratábamos de incorporar los conocimientos que se habían visto quizás un mes, mes y medio antes. Ya con un poco mejor instaurada la modalidad virtual para este año, respondiendo también a directivas eh, de la organización de la cátedra, ¿sí?, que responde a directivas del departamento, eh, tuvimos que estructurar de la mejor manera, a nuestro entender, para poder eh, lograr el nivel de conocimiento que se pretende en este proceso de formación. Y esto llevó a una estructura y a un proceso de evaluación que fuerza de alguna manera a que ustedes hagan un seguimiento más continuo o permanente de la cátedra. Con esta modalidad, nuestra primera experiencia fue el cuatrimestre pasado con IRQ. Para la gente que hizo IRQ, aprovecho a dar algunos resultados estadísticos. La experiencia fue muy buena. Con el desarrollo o con el abordaje de los mismos temas que históricamente se dieron, con la misma, de alguna manera, la misma carga horaria, ¿sí?, o incluso reducida, porque era a través de videos, se han logrado resultados muy positivos porque, por ejemplo, hubo un 55% de aprobados directos, cuando históricamente fue una cátedra en donde nunca se superó el 30%. Irregulares, no recuerdo en porcentaje, o sea, pero eran 4, o sea, en 4 casos no lograron la regularidad, pero todo el resto regularizó. Entonces, la evaluación que nosotros hacemos sobre eso fue, por supuesto, muy positivo, teniendo en cuenta referencias de años anteriores. De acuerdo a eso, entonces, por un lado, estamos muy contentos con esos resultados y por otro, procuramos que nos acompañen con el esfuerzo, porque obviamente esto es un esfuerzo, en principio, sobre todo para cambiar el chip, porque nosotros venimos acostumbrados a trabajar de otra manera, ya sea para los profesores y ustedes como estudiantes. Por supuesto que estamos acostumbrados a otra cosa, y de pronto empezamos a transitar en esta nueva modalidad y con incertezas, ¿sí?, porque hay proyectos que uno lo planifica en carácter de proyecto y no tiene muy bien definido el resultado. Por suerte con IRQ, tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones, ha sido muy positivo. Y además,
entendemos y tenemos ciertas garantías sobre ello, de que este acompañamiento extendido en el tiempo que se ha procurado y entendemos de que se ha logrado, de que el estudiante acompañe durante el cuatrimestre en el seguimiento de la cátedra, también ha logrado una incorporación de conocimientos o una performance por parte de ustedes que ha sido muy positiva. Y procuramos lo mismo para Operaciones Unitarias 2, un esfuerzo por parte de ustedes por hacer este seguimiento más distribuido. Yo insisto con esto de lo más distribuido, porque por testimonios de años anteriores, y también un poco porque se ve reflejado en el seguimiento que uno hace de la cátedra y de los resultados, daba la sensación como que por lo que es método gráfico, se ponían a estudiar quizás 2 semanas antes de la instancia parcial, y los resultados no eran buenos. Y ustedes van a ver que toda esta primera parte, el desarrollo, es relativamente sencillo. Estamos trabajando en la mayoría de los casos con mezclas sencillas, porque lo que se procura es entender el concepto, y para mezclas más complejas, en el sentido de agregar componentes o complejidad en la mezcla por la no idealidad, etc., bueno, lo vamos a tratar con el desarrollo de la columna de destilación, con el diseño de la columna de destilación, y por supuesto que lo vamos a mencionar para el resto de las operaciones, por ejemplo, una extracción líquido-líquido, cómo sería trabajar con una extracción líquido-líquido multicomponente. Nosotros lo que vamos a ver es un ternario, es una mezcla de 3 componentes. ¿Sí? Pero sabemos que la realidad siempre está más asociada a mezclas mucho más complejas que de 3 componentes. Entonces, ¿cómo debe tratarse para esos casos? Entonces, no teníamos la sensación, y confirmadas con testimonios y con los resultados, de que se estudiaba a último momento, y eso se plasmaba en los resultados. Los resultados en general no eran buenos, y esperamos revertir esa ecuación, esperamos que este sistema los ayude a ustedes a mostrar una mejor performance en el desarrollo de la cátedra. Vuelvo a repetir, esto requiere un acompañamiento continuo por parte de ustedes, semanalmente. No nos dejemos estar, no procuremos resolver en los 3-4 días previos al parcial la situación, porque es complicado, ¿sí? Es complicado obtener buenos resultados. Absorción y destilación por el método de Ponchon-Savarit. Absorción es una absorción que comprende la presencia, la existencia de 2 fases en condiciones normales, una gaseosa, una líquida, donde hay uno de los componentes que se transfiere de una fase a otra. Es decir, para que haya absorción, la operación de absorción es aquella donde un componente de la fase líquida se transfiere a la fase gaseosa. La operación inversa, es decir, desde la fase gaseosa se transfiere un componente hacia la fase líquida, se llama desorción. Destilación. La destilación también requiere de la presencia de un equilibrio de fases. ¿Sí? Requiere el contacto de 2 fases, una gaseosa y una líquida. Pero esa gaseosa, esa fase gaseosa o esa fase líquida, se forma a expensa de intervención con transferencia de energía. Es decir, si tenemos una fase líquida, debemos generar, con el aporte de energía,
la existencia de una fase gaseosa. Y viceversa, si contamos con una fase gaseosa, debemos procurar generar la fase líquida. Todos los componentes, de acuerdo a sus volatilidades relativas, se van a transferir de una fase a otra. Para mezclas binarias, tenemos dos métodos, el método de Ponchon-Savarit y el método de Maquet-Thiele. Son dos métodos para poder entender la operación de destilación binaria. El método de Ponchon-Savarit es un método más riguroso que el de Maquet-Thiele. Maquet-Thiele introduce algunas simplificaciones a partir de consideraciones que lo hacen menos riguroso, pero que quizás con un resultado práctico aceptable. Extracción líquido-líquido. Para que sea posible esta operación, deben coexistir por lo menos dos fases líquidas. Como su nombre lo indica, debemos poner en contacto dos fases líquidas y hay algún componente que se transfiera entre las fases. Mencioné componente porque nosotros lo que vamos a ver son mezclas ternarias, entonces en principio habrá un único componente, un único componente que se transfiere, ¿sí? Donde los otros dos componentes del ternario son inmiscibles entre sí, o parcialmente miscibles entre sí. Entonces, estas dos fases líquidas se ponen en contacto y hay un componente que se transfiere entre ellas. De esta manera logramos un grado de separación y ya vamos a ver las estrategias o los tipos de operaciones que existen de extracción líquido-líquido para procurar mejorar esa extracción o esa operación de separación. Lixiviación. En lixiviación se pone en contacto una fase sólida que tiene un soluto al que queremos extraer y una fase líquida que es el solvente de extracción, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, un ejemplo sería el aceite obtenido de alguna oleaginosa, la semilla. Generalmente hay un proceso previo de prensada donde se saca un buen porcentaje del aceite y después el porcentaje final de la operación se puede lograr a partir del contacto con un solvente que generalmente es hexano. Entonces se pone hexano en contacto con la semilla partida y preprocesada, acondicionada, con temperatura, etc. Y se logra extraer el aceite. Entonces ese es un ejemplo de lixiviación. Y después algún ejemplo más doméstico que podemos tener son un té, por ejemplo, un saquito de té. En el proceso de preparación del té no es otra cosa más que un lixiviado. El mate también es otro ejemplo. Torres de enfriamiento para diseñar o entender los equipos de enfriamiento, debemos conocer cómo es el proceso de humidificación del aire. Las torres de enfriamiento también es otro equipo muy común presente en los procesos químicos y será otro de los equipos. Bueno, antiguamente esto se veía en tecnología de energía térmica y hubo una reestructuración y ahora lo vemos en operaciones 2, ya que humidificación es un proceso de transferencia de masa y que está integrado dentro de los contenidos de operaciones unitarias 2, pero no veíamos torre de enfriamiento y ahora lo incorporamos nosotros. Adsorción, les había mencionado adsorción con D, está absorción con B. La adsorción
con D es el contacto de un sólido que tiene una capacidad de retener algún compuesto específico con alguna fase fluida. Cuando digo fase fluida puede ser un gas o puede ser un líquido, y en este sólido queda retenido algún componente en particular. Por ejemplo, la decoloración de agua, del agua de red, pueden utilizarse filtros de carbón activado donde retiene eh, cloruros, y a partir de ahí es como que lo que uno percibe es como un agua, digamos, no tan clorada de alguna manera, este, debido a este proceso de absorción. Retiene este tipo de componente que le da ese sabor a cloro que se percibe, en algunos casos no tanto, en algunos casos es más evidente que en otros, en el agua de red. El proceso de cloración, por supuesto, es necesario en el proceso de potabilización, eso tiene que ser así, pero ya in situ en el lugar del consumo se puede poner este tipo de filtros de carbón activado ya en el punto donde se va a consumir, y no hay ningún problema de que sea así. Intercambio iónico. Intercambio iónico es un proceso que hace uso de polímeros con ciertas características de retener ciertos iones. Así se llama la operación intercambio iónico, porque lo que se busca es la retención o el tratamiento de un fluido que tiene iones. Entonces, por ejemplo, dije fluido, generalmente es agua. Queremos ablandar agua, entonces podemos hacer un tratamiento iónico a través de resinas, que son polímeros con ciertas características. Hay eh, muchos tipos de polímeros para diferentes tratamientos, incluso hay resinas ion selectivas para retener algún ion particular, ¿sí? De la gama de iones que pueda presentar la solución, el agua que debemos tratar. El intercambio iónico también es muy utilizado en la industria. Sin embargo, en los últimos años, ¿sí? Ya varios años atrás, empezó a intervenir mucho lo que es ósmosis inversa. Es un proceso muy utilizado en el acondicionamiento iónico del agua para el uso en procesos químicos, sobre todo para lo que es el agua de servicio auxiliar. Y la resina de intercambio acompaña a lo que sería el tren de ósmosis inversa, donde baja drásticamente el contenido, la conductividad del agua, es decir, el contenido iónico. Y la resina de intercambio acompaña porque se lleva a cabo lo que se denomina un proceso de pulido. Es decir, a la salida de una planta de ósmosis inversa, se tiene una conductividad, se logra una conductividad muy baja, del orden de microsiemens por centímetro, o sea, de 0,1, 1, 10, como mucho microsiemens por centímetro. Y el proceso de pulido que se hace con la resina de intercambio reducen aún más esa conductividad, es decir, retienen aún más esos iones, logrando un proceso de desmineralización de agua mucho más efectivo. Hay circunstancias que lo ameritan, ¿sí? Por ejemplo, el uso del agua en las turbinas de ciclo combinado tienen que ser aguas extremadamente puras, eh, y son procesos entonces en donde lo que acabo de comentar se lleva a cabo, ¿sí? El acompañamiento de la resina de intercambio con el proceso de ósmosis inversa. Finalmente, el tema secado. Vamos a ver proceso de secados. Esto es un material sólido con humedad. Generalmente, digamos, son conceptos aplicados también
a otro tipo de humedad que no sea agua, pero los que vamos a ver nosotros son fenómenos de humedad asociado a humedad de agua. El proceso de secado significa retirar a través del uso de aire seco o de aire con ciertas condiciones, con cierta capacidad de poder tomar humedad, y de esa manera separamos el agua del material a secar. ¿Sí? El proceso de secado también es un proceso muy utilizado. Lo que acabo de mencionar veamos, fines de septiembre, estaríamos terminando de ver los conceptos asociados a todas estas operaciones que acabo de mencionar. Estamos hablando de poco menos de 2 meses, un mes y medio yo diría. Tenemos que ver todas estas operaciones. Estuvimos hablando con el ingeniero Macaño, la idea es poder propiciar la mayor cantidad de videos en forma inmediata. Estamos pasando por un proceso de edición y lo vamos a poner a disposición. De hecho, aún no hay cargado ninguno. Tengo en proceso de edición el video de absorción y de destilación por Ponchón Savarit, que entiendo en que, o sea, estimo que lo voy a hacer después de la clase. O sea, por lo menos absorción va a estar disponible después de este encuentro. Lo voy a poner a disposición en la UP. Entonces, les comentaba que en un mes y medio debemos abordar todos estos temas. Van a tener que mirar los videos, las clases las vamos a usar para dudas, ¿sí? Para acompañarlos en algo que ustedes necesiten de soporte, de apoyo, y también para evaluar. ¿Sí? La primera evaluación, parcial teórico 1, aparece el 26 de agosto. Los parciales vamos a utilizar la modalidad Multiple Choice a través de Moodle, de la UB. Entonces, en base a los conceptos transmitidos en los videos, se van a hacer consultas Multiple Choice, parciales que entiendo que no debería demorar, por lo menos el teórico, más de media hora, 40 minutos. Sobre el parcial, ¿sí? Finalizado el parcial, vamos a seguir en contacto y vamos a hablar sobre el parcial. Les los voy a estar acompañando con la solución del parcial, por supuesto que después, ¿sí? De qué es lo correcto o lo incorrecto, qué se debería haber respondido o la respuesta esperada. Y la idea también es hacer hincapié en aquellas consultas que quizá presentaron mayor dificultad y también para que ustedes nos transmitan cuáles son los temas conflictivos y donde, o alguna consulta particular en la que debamos tratar. Fíjense que al día siguiente, 27 de agosto, tienen el parcial práctico. Esto significa, estuvimos hablando mucho de esto, analizando si el parcial práctico lo debíamos tomar una semana siguiente al parcial teórico o no. Llegamos a la conclusión de que es, no digo que sea lo mismo, pero resulta más práctico de esta manera. El hecho de desfasar el práctico una semana con el teórico iba a quedar muy mezclado lo que debían abordar. Porque, por ejemplo, el 26 tomábamos el parcial teórico de extracción perdón, de todo lo visto hasta el momento, y a partir de ahí, fíjense, tal como está estipulado, extracción líquido-líquido. ¿Sí?
Entonces, esa semana ustedes tenían que estar viendo el teórico de extracción líquido-líquido, pero tenían que estar viendo el práctico para presentarse a la semana siguiente a la instancia de evaluación parcial. Lo veíamos, digamos, poco claro en ese sentido. Entendemos de que tanto el teórico como el práctico deben acompañarse mutuamente, ¿sí? Y deben compartir el proceso de incorporación del conocimiento. Entonces, cuando vemos la palabrita parcial teórico y parcial práctico, nos estamos refiriendo que todo lo visto hasta esta fecha está incluido en ese parcial teórico o en el parcial práctico, ¿sí? Entonces, haciendo lectura de esto, lo que estamos diciendo es que en el parcial teórico 1 y en el parcial práctico 1 entrarían los temas de absorción, destilación por Ponchon-Savarit y destilación por McKeith-Thiele. Extracción líquido-líquido significa que a partir de esa fecha deben tener en cuenta que empieza a correr el tiempo para incorporar conocimientos acerca de extracción líquido-líquido. Entonces, el video ustedes lo pueden ver en el momento que les convenga. Pueden verlo ese mismo 26, pueden verlo el otro día o pueden verlo durante la semana. Pero lo que queremos decir con esto es que el 26/27 de agosto arranca el momento en que ustedes deben considerar tratar el tema de extracción líquido-líquido. Si alguien puede adelantarse y ya ir viéndolo, no hay ningún problema, eso lo pueden manejar, porque la idea nuestra es ya poner a disposición el video de extracción líquido-líquido antes de esta instancia, con lo cual, si alguien puede adelantarse, y a esta altura ya lo puede tener visto el video de extracción líquido-líquido, ¿sí? Entonces, este detalle, reitero, trata de brindarles a ustedes una guía de cómo deberían distribuir los tiempos, y reitero, esto cada uno luego se organiza y lo va a manejar a su conveniencia. Lo importante es no dejarse estar. Parcial teórico 2, el 9 de septiembre, va a incluir extracción líquido-líquido y lixiviación. A partir de esta fecha corre el tiempo para incorporar conceptos desde torre de enfriamiento en adelante. El parcial práctico lo mismo, fíjense que es al día siguiente. Torre de enfriamiento, absorción, intercambio iónico y secado configura el bloque que va a estar incluido en el parcial 3 teórico, y lo mismo para el parcial práctico teórico. Perdón, parcial práctico de los temas que acabo de mencionar. El 1 de octubre es como que ponemos un corte, o más que un corte, digamos, lo visto hasta secado es como un barrido de todo el programa, de todo el contenido del programa. A partir del 1 del 10, está estipulado comenzar con el trabajo de diseño de una operación de destilación. Es trabajar con mezclas multicomponentes con alguna complejidad que se diferencia bastante de lo que es el método de Ponchon-Savarit y McKeith-Thiele, que son mezclas binarias. Cada uno, cada estudiante va a tener su mezcla particular. Por supuesto que entre ustedes va a haber componentes que quizás se comparten en la mezcla, pero cada estudiante va a tener su propia mezcla, ¿sí? Y diferente del compañero o compañera. Ustedes van a tener que trabajar sobre esa mezcla, van a tener que destilar esa mezcla. Por eso
en el programa van a ver que está planteado como un problema abierto. Problema abierto porque justamente ustedes reciben la mezcla y no se especifica, hay cuestiones que no se especifican. Por ejemplo, el grado de separación o lo que quieren separar. Eso es algo que son decisiones que van a tener que ir tomando ustedes y en base a eso van a tener que ir diseñando el equipo de destilación, teniendo en cuenta dos em, em, formas de destilar. Una es haciendo uso, o digamos, toda la estrategia de diseño que tiene que ver con columnas de relleno, haciendo uso de un material sólido que propicia una, una superficie de contacto, es decir, aumenta el área superficial de contacto entre fases, fase líquida y fase dispersa o fase gaseosa. Y la otra forma de destilar, que es haciendo uso de lo que son torres de plato, ¿sí? Donde el tipo de contacto y tratamiento es bien diferente de las torres de relleno. Son las dos grandes filosofías de diseño de equipos de destilación, de plato y de relleno. Por supuesto que también hay torres mixtas donde intervienen estas dos formas en un mismo equipo, y acá lo que se procura es que investiguemos la forma de dimensionar estos equipos haciendo uso ya sea de relleno o de torre de plato. Hay toda una estrategia en el diseño, hay etapas en el diseño que las tenemos que ir desarrollando para ir encontrando esto que hablábamos de lo que mencioné, de dimensionar el equipo de acuerdo a la mezcla que vamos a tener cada uno. Todo este proceso es lo que nosotros lo denominamos trabajo práctico de diseño. Entonces, cuando nos refiramos a trabajo práctico de diseño, ustedes ya saben que nos referimos al diseño de columna de destilación, de plato y de relleno. El trabajo práctico de diseño para nosotros comienza el 1 de octubre. Digo para nosotros porque, nuevamente, es la guía que nosotros proporcionamos. Ustedes pueden organizarse diferente, pueden adelantar, lo que no es recomendable es dilatar lo que nosotros proponemos. Con esto quiero decir que si nosotros prevemos que para el 1 del 10 ustedes deben tomar contacto con estos temas, destilación, equilibrio líquido-vapor, destilación flash, curva de residuo y cálculo rápido, es porque es recomendable que comiencen en esa fecha, si lo pudieron ver antes mejor, y no dilatarlo, ¿está bien? No postergarlo para la semana próxima, porque eso obviamente va a arrastrar en cascada un retraso que posiblemente luego se traduzca en los resultados. Esa es mi recomendación, que hagan el acompañamiento, por lo menos con el detalle que le estamos propiciando en esta tablita. Hay una parte teórica y que va acompañada también por la parte práctica. En la parte práctica vamos a procurar acompañar a ustedes en el proceso del diseño, y cada uno de ustedes va a trabajar sobre su propia mezcla. Es decir, que son tiempos que debemos aprovechar para adelantar en la memoria técnica que tenemos que ir generando de nuestro diseño. Destilación múltiples etapas multicomponente es cálculo riguroso. Esto forma parte de lo que estábamos diciendo, ¿sí? Es diseño de columna de destilación. Hago un paréntesis aquí. Destilación reactiva, destilación batch. El 21 de octubre y el 22 de octubre es un tema que lo damos en esta instancia porque guarda cierta analogía
con la modalidad de programación de los algoritmos involucrado en lo que es cálculo riguroso, es decir, destilación múltiples etapas multicomponentes. Hay una cierta analogía, entonces creemos conveniente introducirlos aquí. Sin embargo, no forma parte o no es una etapa más del proceso o del trabajo de diseño que ustedes tienen que hacer, ¿no? Sino es un tema eh, diferente, ¿sí? Pero con mucha analogía al desarrollo, y por eso lo damos aquí, y no debe ir contemplado, por supuesto, en el trabajo práctico. De alguna manera, el 28 del 10 sí retomamos lo que es el trabajo de diseño, porque aquí se da diseño de columnas de relleno propiamente dicho. Y el 21 del día siguiente, diseños de columna de plato. Diseño de columna de relleno, diseño de columna de plato, donde la palabra diseño recién aparece acá. Cuando yo se las mencioné ya el 1 de octubre, hablo de trabajo práctico de diseño. Para nosotros poder llegar a esta instancia de diseño de columna de relleno y columna de plato, debemos haber pasado por estas etapas previas que son necesarias para poder lograr este cálculo. Entonces, si bien la palabrita diseño aparece acá, en realidad el camino lo iniciamos el 1 de octubre con estos temas, ¿sí? Equilibrio líquido-vapor, primero hay que entender lo que es un equilibrio líquido-vapor, multicomponentes, cómo tratarlo, es algo que ustedes vieron en físico-química. Destilación flash, cuál es el concepto, para qué sirve. Curva de residuo, que permite de alguna manera establecer los límites de la destilación. Una mezcla X, una mezcla hipotética, no va a destilar como nosotros queremos que destile. O al menos, sería fantástico que fuera así. Frente a nuestras solicitudes, podamos destilar y obtener el producto deseado, el producto de separación deseado. Bueno, no es así. La mayoría de las mezclas tienen su complejidad y generalmente tienen que pasar por el tratamiento a través de un tren de destilación para poder lograr el objetivo. A veces no, pero es muy común de que eso suceda. Para tener conocimiento de la mezcla que vamos a destilar y conocer un poco el comportamiento y cuáles serían los límites dentro de los cuales vamos a poder destilar la mezcla, la curva de residuo introduce conceptos que nos ayudan en ese sentido. Cálculo rápido, shortcut methods. Este es un método que permite hacer una estimación acerca de la cantidad de etapas teóricas. Ya luego vamos a ver el concepto de etapa teórica en destilación. La cantidad de etapas teóricas que necesitamos para la separación prevista de una mezcla. Ese es uno de los parámetros. Otro de los parámetros que nos permite estimar es la relación de reflujo. Vamos a ver que hay un parámetro de operación en destilación que se llama relación de reflujo. Es un parámetro importante desde el punto de vista de la performance de la columna de destilación y que está íntimamente ligado a las energías en juego, es decir, condensador y reboiler de una torre de destilación responden, entre otras cosas, al requisito establecido a partir de fijar la relación de reflujo. Muchas veces la performance en la separación se ve reflejada a partir de variar la relación de reflujo, y esto lo vamos a entender un poco más cuando avancemos sobre estos temas. Variando la relación de reflujos, directamente también estamos afectando las energías en juego necesarias en el reboiler y en el condensador. Entiendo que por ahí avanzo sobre cuestiones que pueden resultar novedosas. Yo entiendo que equipos de destilación tuvieron
como equipo lo han escuchado en operaciones 2 eventualmente, con balance de masa, balance de masa y energía. Seguramente en algún proceso apareció una destilación. Eh, por ahí el detalle de reboiler y condensador, digamos, es una introducción un poco prematura, eh, pero vayamos tomando contacto con este tipo de vocabulario y ya lo vamos a entender un poco de forma más acabada lo que estoy hablando. ¿Sí? Por ahí ahora son cuestiones un poco sueltas. El 29 de octubre terminaríamos, terminaríamos, lo dije mal, ¿sí? El 29, a partir del 29 de octubre, ustedes deberían tomar contacto con lo que es diseño de columna de plato. ¿Sí? Por supuesto que el día anterior tomaron contacto con el diseño de columna de relleno, entonces a partir del 28 ustedes deben tomar contacto con estos dos tipos de materiales para poder trabajar en vuestros diseños, porque el 19 de noviembre es la fecha límite de entregas de informes de memoria de cálculo, diseño, torre de destilación. ¿Qué es esto de fecha límite de entrega de informes? A partir del 1 de octubre, cuando encaminamos el trabajo de diseño, ustedes deben ir completando informes por etapa. Entonces van a ver, por ejemplo, el 15 de octubre, primera entrega, segunda entrega, tercera entrega y cuarta entrega. Es la forma en que están distribuidas las etapas de diseño de la columna de destilación, donde ustedes por cada etapa, mejor dicho, por cada etapa no, sino por cada entrega, deben ir completando un informe, y cuando lean esto de entrega, se refiere a la entrega del informe de las etapas vistas hasta el momento. Hay una tabla más arriba que está un poco más claro, aclara esto de las entregas y cuál es la modalidad. La fecha límite de entrega de informes es el 19 del 11. ¿Por qué está como fecha límite el 19 del 11, siendo de que hay una distribución? El 15 del 10 es la primera entrega, el 29 del 10 la segunda entrega, y así sucesivamente con el resto de las entregas. Se prevé de que ustedes deban, como fecha límite, generar el respectivo informe y entregarlo. Si no es así, se va, en el mejor sentido de la palabra, a penalizar de alguna manera por entregas tardías de los informes que ustedes deben producir. Esto procura un acompañamiento nuevamente de que el producido que ustedes deben lograr vaya de la mano con los conceptos teóricos transmitidos a través de los videos. Entonces, quien no pueda, quiera o lo que sea, o sea organizado de manera diferente, y no genere la entrega el 15 del 10 del informe que correspondía para esa fecha, lo puede dejar, lo puede entregar en esta semana, ¿sí? Antes del 29 del 10 o el mismo 29 del 10, ¿sí? Lo puede dejar y aún no entregarlo el 29 del 10, y así, ¿sí? Si quiere, ninguna de las entregas la hace en la fecha prevista, y toda la entrega junta de todo el material, de todo el informe, lo hace el 19 del 11. Esa es una alternativa. Por entregar el 19 del 11 y no generar las entregas parciales, hay una penalización. El trabajo práctico de diseño va acompañado de nota. Nota que está vinculada al producido de ustedes, ¿sí? El producido se mide a partir de los informes y de la memoria de cálculo que ustedes presenten, y también por respetar la secuencia de entregas propuestas. Si ustedes entregan todo el material el 19 del 11, donde también el plano del equipo debe ir acompañando
la memoria de cálculo que ustedes deben entregar, eh, si ustedes entregan el 19 del 11, van a tener una penalidad de 6 puntos. Eso significa que estaríamos en condiciones únicamente de regularizar, ¿sí? Considerando que el contenido que ustedes presenten esté todo ok, ¿sí? Con lo cual lograrían un 4, presentando el 19 del 11. Si ustedes respetan esta secuencia de entregas, ¿sí? Por supuesto que van a llegar al 19 del 11 con todo entregado, ¿sí? Y ese todo entregado significa eh, por lo menos haber cumplido con un requisito de la nota, ¿sí? Porque por lo menos no estarían penalizados, o sea, quien tenga el contenido bien, estaría logrando un 10. Ese 10 va a actuar como tal en la medida que acompañen con el plano del equipo o de los equipos, porque son 2 columnas las que deben lograr, el 17 de diciembre. 17 de diciembre es la fecha límite de entrega de los planos de la columna de destilación, de las columnas de destilación. En esta tablita, trabajo práctico de diseños de columna de destilación, están las distintas etapas. Hay una columna entrega. Esta fecha coincide con la fecha que está prevista en la tablita que veíamos recién. Es decir, para el 15 de octubre deben generar un informe a partir de la memoria de cálculo obtenida para vuestras mezclas de estos 4 puntos o estas 4 etapas. El mismo criterio para el resto de las etapas. Y el cálculo riguroso se debe entregar el 29 del 10. Y este es el puntaje obtenido máximo, está como puntaje máximo, es decir, de estar bien formuladas, calculadas estas 4 etapas, entregándolo el 15 del 10, obtendrán 4 puntos. Aplicando haciendo extensivo el mismo criterio para el resto de las etapas, 4 y 6, que suman con las 3 etapas restantes, logran un 10. Está como puntaje máximo porque de aquí puede haber una reducción en el puntaje debido al contenido, o sea, si hay algún error de criterio, de aplicación, de toma de decisiones, entonces puede reducirse en algunas décimas de puntos o puntos finalmente, y eso repercutir en la nota final. Descuento por cada fecha sin entregar, acumulable. Esto es lo que le mencionaba recién. Sea la configuración que escojan para la entrega, el 06 está pensado para que quien tome la decisión de no generar ninguna entrega hasta el 19 del 11, si hacen el acumulado, este 0,6 acumula 6 puntos, es decir, la penalidad por no haber generado ninguna entrega previa y entregar todo el material adicional del 11 son 6 puntos. Entonces se quedan con 4, que es el mínimo necesario para regularizar. Eso obligando a de que el trabajo esté bien desarrollado. Si no se entrega el material el 19 del 11, no regulariza, y aún teniendo un 10 por el material entregado en la memoria de cálculo, si no se entrega el plano asociado a esa memoria de cálculo, tampoco se regulariza. Entonces, es una condición necesaria acompañar con el plano a toda la memoria de cálculo producida. Bien. Dijimos que este trabajo va con notas, ¿sí? Y esta nota va a ser promediada bajo cualquiera de las condiciones que uno pretenda lograr o pueda lograr, y esperemos que sea aprobación directa en todos los casos, va a acompañar y va a promediar esa nota, ¿sí?
¿Cómo es el esquema del resto de los parciales que aún no hemos hablado? Hay 3 parciales teóricos que están asociados a conceptos que tienen que ver con operaciones de transferencia de masas hasta secado. ¿Sí? Entonces, desde absorción hasta secado, que secado era a fines de septiembre, se van a tomar 3 parciales, evaluando conceptos vistos en esos contenidos. La modalidad ya lo expliqué, va a ser a través de Moodle, múltiples choice. ¿Sí? Media hora, 40 minutos, deberíamos poder resolverlo, serán 10 múltiples choice, 5, 10, 15 múltiples choice, dependiendo del tema digamos, o la extensión del contenido abordado. De teórico hay una instancia parcial adicional, que la llamamos teórico práctico, y tiene que ver con el diseño. Es decir, toda la teoría que acompaña al diseño de las columnas de destilación que ustedes van a desarrollar, hay toda una teoría, y que el único momento de evaluación, ya sea durante el cursado de la cátedra o incluso en instancias finales, porque en instancias finales no aparece lo que es el trabajo de diseño, ¿sí? No se toma. Entonces, la única instancia de evaluación, y por eso hacemos una distinción de estos 3 parciales teóricos, es esta que estamos previendo y la llamamos parcial teórico práctico de diseño. Eso significa que a partir del 1 de octubre, empiezan a verse los conceptos teóricos que van a formar parte del contenido que se evalúe el 11 de noviembre, perdón, el 5 de noviembre. Parcial teórico práctico de diseño. Parcial teórico práctico de diseño. No nos confundamos el teórico práctico, ¿sí? Porque es un poco confuso, porque por un lado venimos trabajando con nuestra mezcla y desarrollando lo que es el trabajo práctico de diseño propiamente dicho. Entonces, ¿qué es este teórico práctico? Bien, hay cuestiones de resolución práctica que está muy asociada a la teoría. Para poder entender o explicar el concepto teórico, hay que hacer un pequeño calculito o un pequeño análisis que tiene que ver con lo práctico. Bueno, ahí nos metemos ya con más, es una cuestión de orden semántico que otra cosa, no discutir en esta instancia si es teórico o práctico lo que se aborda, básicamente es teniendo en cuenta los contenidos que se vieron en el desarrollo de las distintas etapas del trabajo de diseño, muchos de esos conceptos teóricos tienen que ver con desarrollos prácticos. Por ahí hay que entrar a alguna gráfica, hacer lectura de un punto, de un parámetro, y bueno, y ahí está la discusión si eso es teórico o es práctico. Si es teórico parece que no tendríamos que entrar a la tabla o a la gráfica, y entonces es más de orden práctico. Para que no haya ese tipo de confusión, lo denominamos teórico práctico. ¿Sí? Pero práctico, tengan en cuenta que no significa que ustedes van a tener que diseñar una columna, porque eso forma parte del trabajo que van a ir desarrollando con vuestras mezclas. ¿Bien? Volvemos a lo que estábamos hablando. Entonces, en consecuencia, habría 4 parciales teóricos, donde 3 de ellos hacemos una distinción de este parcial teórico práctico, y van a ver que hay una repercusión diferente, dado que este parcial teórico práctico, repito, es la única instancia en la que se evalúa, mientras que los conceptos de estos 3 parciales van a ser nuevamente evaluados cuando pasemos por la instancia del coloquio. ¿Sí? Hay una exposición oral, coloquio, de desarrollo de contenidos teóricos de operaciones elementales de transferencia de masa, integrando los parciales teóricos 1, 2
y 3. ¿Sí? Y atención con esto, no incluye el parcial teórico práctico de diseño de columna de destilación, lo que estaba mencionando recién. Esto, lo que estoy señalando, no está incluido en el coloquio, solo los conceptos vistos e incluidos en las evaluaciones del parcial teórico 1, 2 y 3. Haciendo un resumen de esto, o una conclusión de esto. Lo que tiene que ver la parte teórica va a ser evaluada en 5 oportunidades. Teóricos que tienen que ver con operaciones elementales de transferencia de masa, absorción, destilación por Bonjon-Savary, Marquet-Thiel, extracción líquido-líquido, lixiviación, absorción, intercambio iónico, torres de enfriamiento y secado. Todos ellos están de alguna manera evaluados aquí y además en la exposición oral. La quinta instancia de evaluación teórica, práctica, es la del trabajo de diseño de columna de destilación. Vamos a la parte práctica. Habrá 3 evaluaciones de trabajo práctico que copian el esquema del parcial teórico. Vuelvo a repetir, esto está pensado que un jueves se toma el parcial teórico y al día siguiente el parcial práctico. Estos 3 parciales prácticos también tienen la misma modalidad en cuanto al reporte de resultados, es decir, a través de la plataforma Moodle, a través de la UB, con múltiples choice, solo que es práctico porque ustedes, digamos, va a forzar a que ustedes hagan el desarrollo práctico con las herramientas que cuenten para poder propiciar un resultado. ¿Sí? El resultado que propicien, eso va a estar reportado en la UB y Moodle se va a encargar de corregir la respuesta correcta. ¿Bien? En cambio, el parcial práctico integrador es un parcial que ustedes deberán desarrollar y se va a corregir sobre los desarrollos. ¿Sí? Es decir, no va a pasar por la valoración o la evaluación de Moodle. Ustedes deberán generar los cálculos y a través de alguna modalidad de imagen, ya sea trabajando sobre el programa o puede haber metodologías que las tengan que resolver en papel y generar la imagen, fotografía, escaneo, lo que sea, deberán cargarlo en la UV, en la instancia parcial, y los profesores vamos a corregir los producidos de ustedes. Recalco esto porque hay una diferencia entonces en lo que es la instancia evaluadora integradora, que le llamamos nosotros, y los parciales prácticos 1, 2 y 3. Es decir, conclusión, para la instancia de práctico tenemos 4 parciales o 4 instancias de evaluación de conocimientos. Está integrado de esta manera. No dije nada acerca del recuperatorio. No se prevé el recuperatorio de estas 3 instancias parciales, de cualquiera de ellas. ¿Sí? El parcial práctico integrador sí va a tener un recuperatorio, una única oportunidad de recuperatorio, y con el recuperatorio reemplazan la nota solo si la mejora. Es importante, esta es una consulta muy común, ¿sí? Porque a veces, digamos, no quieren arriesgar a ir a un recuperatorio por las dudas, o sea, si no reemplazan o sea, si reemplazan la nota tal como se dé, por ahí puede empeorar la nota y aún ser peor el escenario. Entonces, nosotros prevemos que quien quiera presentarse porque busca mejorar la nota por el motivo que sea, y no necesariamente para regularizar, ¿sí? Habrá muchos casos que con el recuperatorio buscarán regularizar, y muchos otros buscarán la aprobación directa o la promoción de la parte práctica, que ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, independiente del objetivo que cada uno curse al respecto, se presenta el recuperatorio y solo si mejora la nota antecedente, vamos a considerarla, si no, no se considerará.
El único que tiene entonces recuperatorio es el parcial práctico integrador. No les hablé nada acerca del teórico. El único parcial que tiene también instancia de recuperación es el parcial teórico práctico de diseño. Basado, nuevamente reitero, es la única instancia en la que se evalúan estos conceptos. Dada esa situación, damos la posibilidad de recuperar esta instancia de evaluación. Estos tres parciales teóricos no tienen posibilidad de recuperarse. Vamos a ver de que esto no es crítico. Cuando avancemos sobre las instancias, sobre la condición que cada uno puede lograr, bien, estos tres parciales van a ver de que no son críticos, sin embargo este sí, por eso resulta necesario dar la posibilidad de recuperación del mismo, y nuevamente el mismo concepto que veíamos recién, reemplaza la nota solo si la mejora. Entonces, para quienes tenga expectativas de alguna mejora de nota, o por el objetivo que sea, puede presentarse y solo se le considerará si mejora la nota. La exposición oral, el coloquio, obviamente que tampoco se prevé una instancia de recuperatorio. Bien, esto tiene que ver con el trabajo práctico de diseño y vamos a lo que son las condiciones que cada uno que podemos lograr. Tenemos la posibilidad de regularizar la materia, de promocionar la parte práctica, que quiere decir que de ir a una instancia final solamente se rendiría la parte teórica del desarrollo de la materia, y tenemos la instancia de aprobación directa. Aprobación directa significa que, lograda esta condición, se aprobó. ¿Sí? No hay que rendir final, no hay instancia final. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. La condición de regularidad se logra a partir de haber obtenido una calificación mayor o igual a 4 en todas, no en una de ellas, sino en todas estas instancias. ¿Cuáles son estas instancias? Promedio de los tres parciales prácticos. ¿Sí? Promedio de los tres parciales prácticos. Nota parcial integrador o subrecuperatorio, lo que sea mejor. Entonces, tenemos que tener por lo menos 4 para lograr 4, por lo menos, en el promedio de los tres parciales prácticos. Lograr por lo menos 4 en el parcial integrador o en su recuperatorio. Lograr por lo menos 4 en la nota parcial teórico-práctico. Parcial teórico-práctico de diseño de columna de destilación. Nota del trabajo práctico de diseño de columna de destilación de acuerdo al cronograma, ¿sí? Por lo menos obtener 4. Es decir, en todas y cada una de estas 4 condiciones debemos obtener una calificación de por lo menos 4. En cualquiera de ellas, si no llegamos al 4, no logramos la regularidad. Observemos esto. El parcial teórico 1, 2 y 3 no interviene como una condición de regularidad. Hacemos mención de una nota de por lo menos 4 en el parcial teórico práctico de diseño, sin embargo, no se solicita nada acerca de los parciales teóricos 1, 2 y 3. Vamos a un ejemplo. Si alguien no tiene expectativa o no le interesa lograr la promoción de la parte práctica o lograr la aprobación directa, puede ni siquiera presentarse a estos parciales teóricos. Directamente se presenta al parcial teórico práctico que tiene un recuperatorio, y ya con eso sería suficiente, por lo menos de la componente teórica para la regularización, porque las otras 3 condiciones son de carácter práctico. Estamos hablando de los 3 parciales prácticos, el parcial integrador,
y de la nota de trabajo práctico de columna de destilación, es decir, está asociado netamente a la actividad práctica. Dicho de otra manera, para lograr la condición de regularidad, la gran componente es desarrollo práctico de la cátedra. Y eventualmente, la única componente teórica está dada por este teórico práctico de diseño de columna de destilación. Para la promoción de la parte práctica. Para promocionar la parte práctica, es exactamente el mismo detalle que acabamos de ver para lograr la regularidad, solo que la nota que se exige es por lo menos 6 en todos y cada uno de estos ítems o condiciones. ¿Sí? Vuelvo a reiterar esto, no es que en alguno de ellos con que logre 6 ya es suficiente, en todos debo lograr por lo menos 6. Promediar los 3 parciales prácticos, por lo menos con 6, el parcial integrador por lo menos con 6, el teórico práctico de diseño de columna también con 6, y tener una nota en el trabajo práctico de diseño de columnas también de por lo menos 6. Fíjense que para lograr la parte práctica, obviamente que no, las componentes para lograr esa condición son netamente de orden práctico, excepto este parcial teórico práctico que tiene que ver con diseño de columna de destilación, y esto es una condición necesaria porque repetimos, o sea, repito, es la única instancia en donde se evalúa ese contenido. Para la Profe, aprobación, sí, cuando dice promedio, ¿hay alguna especificación, digamos, con nota mínima? no, bien la pregunta, Bien. correcto. Pude no haberme presentado un parcial práctico, ¿sí? Y a ver dónde estamos acá, por ejemplo, en la instancia para regularizar. Vayamos a un ejemplo. Un parcial no me presenté, me presento a los otros dos, tengo que sacar por lo menos 6 en cada uno de ellos, o tengo que sacarme por lo menos un 10 en uno y un 2 en otro, si se quiere, para sumar los 12 puntos, que dividido los 3 me dé el 4 que estoy necesitando para regularizar. Ahí. Gracias, profe. Si no me presento a 2 de los parciales prácticos, ahí estoy complicado. No solo esfuerzo a sacarme un 10 en el tercero, sino que tampoco llego al 4 mínimo, ¿sí? Entonces, los parciales prácticos, digamos, no hay mucha alternativa, digamos, para especular. La condición de aprobación, ustedes, por favor, váyanme cortando en la medida que les surja alguna, sí, porque estoy hablando todo yo, y no estoy preguntando, o sea, ustedes me cortan y me consultan, ¿sí? En el momento que sea necesario. Yo tengo una consulta, profe. Ujú. ¿Cuál Escucho. es la diferencia entre tomar 3 parciales prácticos distintos y después al final de la materia un integrador de eso? Ujú. Sí. ¿Por qué el incremento, el aumento en la cantidad de instancias parciales? Primero, porque son directivas. ¿Sí? Quizás habrá otras cátedras que lo manejan diferente, lo que sí la directiva general fue aumentar la cantidad de instancias parciales. Eso responde a varios motivos. Uno, y el más importante, por lo menos así lo entiendo yo, es estamos dependiendo, el éxito de esto depende de la comunicación, del servicio de Internet, del servicio de energía eléctrica, bueno, y hay un abanico de posibilidades. Un día el servicio de Internet no anda, no funciona, esté donde esté, no anda y me dejó fuera de la posibilidad de... a ver, vamos al caso antiguo donde se tomaban 2 parciales. Uno de los parciales, o sea, tengo menos posibilidad de error.
y si por el motivo que fuera me deja afuera el servicio de internet de energía eléctrica o de lo que sea, pude haber estudiado, puedo manejar los contenidos muy bien, y sin embargo, por un motivo ajeno, quedo afuera de poder demostrarlo. Y si quedo afuera de poder demostrarlo, si no lo demuestro, obviamente no regularizo. Entonces, se intenta diluir un poco el impacto que puede llegar a tener de esto que estamos dependiendo. Después, hay una cuestión de calidad en las evaluaciones, no solo la cantidad, sino el tiempo asignado a cada evaluación. Y esto es porque esta modalidad trajo de la mano también especulaciones y otras posibilidades para hacer evaluaciones en conjunto. Y no es la idea, son evaluaciones individuales. La valoración, la calificación se tiene que hacer sobre lo que ustedes y cada uno de ustedes logren demostrar. Y estas comunicaciones, por supuesto, traen, ponen, ofrecen medios alternativos de comunicarse información, y de no poder estar relevando la realidad que cada uno de ustedes reflejaría. ¿Bien? Entonces, es un intento por sostener la calidad de la formación del profesional. Nosotros sabemos que hay muchos casos en que quizás no sería necesario, desde este último punto de vista que estoy proponiendo, pero hay otros casos en que sí, y debemos estar preparados para esos casos. Lamentablemente. Eh, Deberíamos funcionar diferente, pero la realidad dice que no, y tenemos que atender a la realidad. Eh, Bien, y el tercer motivo de este aumento en la cantidad de evaluaciones tiene que ver también con propiciar una distribución en el tiempo equitativa de los conocimientos que ustedes deben incorporar. Nosotros, los resultados que obteníamos en años anteriores, haciendo uso de la metodología gráfica, eh, yo menciono metodología gráfica, en realidad son las operaciones elementales de transferencia de masa que se veían, esto es, desde absorción hasta secado. Todas estas operaciones, no necesariamente todas responden a una metodología gráfica, pero sí son modalidades sencillas de diseño, si se quiere. Diseños de operaciones. Son metodologías donde ustedes pueden demostrar la incorporación de los conceptos elementales en los que se sustentan estas operaciones de transferencia de masa. Cuando tomábamos un único parcial e incluíamos todo, curiosamente los resultados no eran los esperados, en el sentido de que, a nuestro entender, hay una simplicidad en el desarrollo de estos temas que no se veía reflejada en las evaluaciones. Y tiene que ver con la mezcla que se le hacía en la cabeza, y esto también está basado en testimonios, ¿sí? No es en nuestra percepción únicamente. Había una mezcla de conceptos de un tema y otro, y llegaban a resultados, perdón, voy a volver a abrirlo.
Ahí me siguen. Les comentaba entonces que este conjunto de temas evaluados todo en una única instancia, los resultados no eran buenos. Lo que procuramos con esto es hacer evaluaciones parciales, donde la ventaja está en distribuirle los temas para que no se desordene tanto en cuando ustedes deban ser evaluados, ¿sí? Y la expectativa nuestra es que este orden que pongan los tres parciales, cuando lleguen a la instancia integradora, puedan plasmarlo de manera más acabada o mejor, con mejores resultados. Eso por un lado. Segundo, las tres instancias parciales prácticas los va a corregir Moodle, es decir, son múltiples choice. Entonces, si bien procura que ustedes hagan un desarrollo, el desarrollo es más bien básico para poder responder a la consigna o a la múltiple choice, y en la instancia del parcial integrador se va a pedir de que esos desarrollos ustedes lo reporten, y se va a corregir sobre lo que ustedes reporten de desarrollo. Entonces, ahí se van a ver bien las metodologías de cálculos, y se va a valorar sobre la metodología de cálculo y no sobre la múltiple opción. Esas son las dos diferencias principales que encuentro en este esquema distribuido en varios parciales frente al otro que era un parcial más integrado, digamos. ¿Sí? ¿Por qué no tomar el parcial práctico integrador? Lo planteo en otros términos, únicamente y sin estas tres instancias. Se cae todo un poco lo que había explicado anteriormente, lo de distribuir los riesgos, lo de también diluir diluir el impacto que podía llegar a tener, digamos, que me vaya mal en una instancia de evaluación, incluso o principalmente por situaciones ajenas, por algo que no necesariamente responde al conocimiento que yo he incorporado. Estudié, me presento, no tengo comunicación, no puedo demostrar el conocimiento y quedo afuera. Si bien hay una instancia de recuperatorio, si podemos evitar pasar por el recuperatorio, creo que estamos de acuerdo en esto, siempre es mejor. Y la nota final, es decir, si estamos en condiciones de aprobación directa, la nota final será el promedio redondeado de todas las notas. ¿Qué es esto? Bueno, tengan en cuenta esto. Tenemos que haber promocionado la parte práctica, con lo cual ya ponemos el primer filtro. Para promocionar la condición práctica se tienen que dar estas condiciones. Y además, promedio de los tres parciales teóricos, y acá fíjense que intervienen los tres parciales teóricos que hasta el momento no los habíamos mencionado. Para la aprobación directa, es necesario presentarse a los tres parciales teóricos y el promedio de ellos debe ser por lo menos 6. Entre los tres, debo juntar por lo menos 18 puntos. Entonces, no me presento a uno, en los dos siguientes tengo que sacar por lo menos 18, 9 y 9, para poder alcanzar los 18 que necesito para lograr el 6 de promedio. Y la nota de la exposición oral también debe ser por lo menos de un 6 para lograr, junto con las condiciones de promoción de la parte práctica, lograr la aprobación directa. Entonces, la nota de cada uno de estos cuatro, más estas dos condiciones adicionales, el promedio va a ser la nota resultante final que aparecerá como nota de aprobación de la cátedra.
Bien, todo este esquema, vuelvo a repetir, comencé hablando de esto, responde también a un antecedente exitoso que tenemos con la cátedra que manejamos con el ingeniero Macaño en el cuatrimestre anterior de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Estoy hablando con los números ya puestos, si bien puede haber un conjunto de estudiantes que no hizo IRQ, pero hay muchos que también comparten, me refiero, o sea, han hecho IRQ y entienden de los que les estoy hablando, o sea, el 55% de los estudiantes lograron la aprobación directa en IRQ, cuando nunca se había superado el 30% en años anteriores. Ese es un claro indicador para nosotros de que fue exitoso el sistema, y entendemos, o sea, o al menos esperamos de que también sea así de vuestra parte. Con ese antecedente también procuramos que nos acompañen en esta cátedra, tener los mismos resultados o mejores aún. Nuestra intención, o lo mejor que nos puede pasar, es que aprueben directamente todos y todas. Nuestra intención es esa. Pero no tenemos que descuidar los estándares en los que tenemos que basar nuestra formación profesional, y tenemos que tener ciertas garantías de ello. Entonces, estamos en una etapa de formación y tenemos que darle la seriedad que corresponde, y no resistirnos a estos cambios. Sucedió así, esto está sucediendo así, quizás hay cambios que vinieron para quedarse, van a permanecer. Nos iremos amoldando en la medida de lo que vaya proponiendo este contexto. Y yo sé que para nosotros como profesores, hubo cambios muy fuertes, y seguramente que para ustedes también. Eso lo entendemos. Y habrá cosas para ir corrigiendo. Hay cosas que inevitablemente tienen que pasar por la experiencia para poder, a veces uno lo puede prever, lo puede estimar, pero la experiencia es la que va a terminar definiendo la situación. Me falta hablarles de la bibliografía. Y después veo que hay consultas o hay comentarios en chat, ya los atiendo. En la UB tienen a disposición la bibliografía en la que basamos los contenidos que damos. Voy a hacer un comentario al respecto. Nuestra bibliografía base fundamental para seguir en lo que son operaciones elementales de transferencia de masa, es decir, desde absorción hasta secado, lo que son conceptos elementales, trabajando sobre mezclas sencillas y operaciones muy básicas, es operaciones de transferencia de masa de Robert Treibel, en nuestra bibliografía, digamos, principal. ¿Sí? Para lo que es el trabajo de diseño de columna de destilación, la bibliografía principal es el Distillation Design de Henry Kister, uno de los autores. ¿Sí? Y el Distillation Operation es también del mismo autor, es una bibliografía complementaria, interesante. Hay cuestiones que la van a resolver a partir del Distillation Operation, pero el principal es Distillation Design. Para lo que es diseño de columna de destilación, es la bibliografía recomendada, acompañada por el Holland. ¿Sí? Holland
es un libro que es interesante desde el punto de vista de los algoritmos matemáticos que plantea para poder resolver o simular una operación de destilación multicomponentes. No es tan riguroso en cuanto al tratamiento del diseño del equipo o del dimensionamiento del equipo propiamente dicho, pero sí en cuanto a los algoritmos matemáticos utilizados. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que nos encontramos con sistemas de ecuaciones grandes, ¿sí? Son sistemas de ecuaciones, en el caso de destilaciones continuas, son sistemas de ecuaciones algebraicos que pueden tener, por lo menos seguramente van a tener de 50 ecuaciones con 50 incógnitas hacia arriba, ¿sí? Podemos llegar a tener más de 100 ecuaciones con 100 incógnitas. Entonces, para desarrollar esos algoritmos pesados, complejos, no solo nos hace falta un software con potencia matemática para poder hacerlo, sino también desarrollar algoritmos, programar algoritmos que permitan resolverlo de forma eficiente. Es decir, nosotros proponemos, porque así lo venimos haciendo en todos los años, el uso de MATCAT. Entonces, el uso del given find en MATCAT y formular cada una de las ecuaciones que forman parte del sistema de ecuaciones que simulan una operación de destilación multicomponentes, me parecería demasiado engorroso formular ecuación por ecuación dentro de un given find, y quién sabe si el given find finalmente termina reportando un resultado. Entonces, en reemplazo de ello, debemos programar un algoritmo para poder resolver esos sistemas, que también se hace en MATCAT. La teoría del desarrollo de esos algoritmos la van a encontrar en el Holland. Luego tienen, bueno, modelo de coeficiente de actividad y propiedades termofísicas. Esos son los algoritmos ya programados que ustedes disponen para hacer uso de alguno de los modelos termodinámicos, ¿sí? Y para también obtener las propiedades de los componentes, de las mezclas que cada uno de ustedes va a tener que trabajar. Entiendo que en termodinámica, no sé si en físico-química utilizan the properties of gases and liquids, y entiendo que es la bibliografía principal para obtener las propiedades. Para equipamiento que tiene que ver, equipos que tienen que ver con extracción líquido-líquido, está recomendado el PERRI como bibliografía de referencia, dado que el Treival, si bien vamos a tratar el tema de extracción líquido-líquido de acuerdo a lo que establece el Treival, en cuanto a equipos de extracción líquido-líquido es un poco escueto, muy básico, y recomendamos acompañar con esta bibliografía ese tema en particular. El diagrama psicrométrico lo vamos a utilizar en dos temas: lo que es humidificación de aire, es decir, para torre de enfriamiento, y para lo que es secado, que también es un proceso de humidificación. Estoy humidificando el aire, solo que el objetivo ahí es secar el sólido y no humidificar el aire. En las torres de enfriamiento se humidifica el aire para justamente tratar de enfriar el agua de proceso, perdón, del servicio. La bibliografía que sigue, digamos, las cuatro bibliografías que se proponen a continuación, todas tienen que ver con torres de enfriamiento. Bien, luego tienen la planificación académica, que es lo que estamos viendo, y a partir de acá le vamos a formular cada uno de los temas que vamos a ir viendo, y se lo vamos a ir distribuyendo por tema los videos que corresponden a cada uno de ellos.
Bien, bibliografía. Ok. Del trabajo práctico de diseño de columna de destilación, ustedes van a estar recibiendo, cada uno de ustedes, en el correo legajo@quimica.frc.edu.ar, van a estar recibiendo la mezcla y la proporción o la composición de esa mezcla con alguna serie de requisitos adicionales a cumplimentar. Eso, a partir de eso que reciban, es como ustedes deben desarrollar el trabajo práctico de diseño de columna de destilación a medida que vayamos abordando los distintos temas teóricos. Esta mezcla no la van a recibir ya, ¿sí? Porque no lo consideramos necesario debido a que abordamos el tema de absorción, ¿sí? Hasta fines de septiembre vamos a estar abordando cada uno de los temas de transferencia de masa y no el trabajo de diseño propiamente dicho. Entonces, en algún momento lo van a recibir y sobre esas mezclas van a hacer este trabajo. Digo, porque planificado y expuesto de esta manera, no sabemos qué hacer. Bueno, las consignas se van a plantear en un material que ustedes van a estar recibiendo, ¿sí? Adicional a esto. Bien. Entonces, como para arrancar, yo voy a trabajar en cargarles el video de absorción, mañana el de destilación por Ponchón Savarit, ya comiencen a ver los videos, mañana el ingeniero Macaño va a tomar contacto con ustedes, los va a introducir mejor en lo que es la parte práctica, quizás termine complementando la introducción mía, sobre todo con lo que tiene que ver con los procesos de transferencia, y también le va a proporcionar los videos donde explica la metodología de resolución de los ejercicios y les va a propiciar las guías de trabajo práctico que todavía no están en la UB, en los cuales ustedes van a basar el acompañamiento de la parte práctica a la teoría, y la recomendación es que hagan el seguimiento en conjunto, teoría y práctica. La teoría no está despegada de la parte práctica, se debe entender la parte conceptual teórica para tener conocimiento del desarrollo práctico. El desarrollo práctico por ahí a veces parece mecánico, es mecánico, ¿sí? Y cuando uno lo mecaniza y no tiene el sustento teórico, luego se encuentra con algún cambio o alguna pequeña variante de lo que venimos viendo en las guías y parece que es un ejercicio completamente diferente y que no se puede resolver. No es así, sino que teniendo conocimiento del concepto, ustedes van a poder formular y resolver situaciones nuevas. Esa es la idea. Entonces el acompañamiento teórico debe ir de la mano de la práctica. Eso era algo que también verificábamos antiguamente, donde el teórico, como no había una instancia de evaluación teórica eh, previa al coloquio, entonces para el desarrollo de los trabajos prácticos no estudiaban teórico, no lo acompañaban con los conceptos teóricos. Entonces en los parciales se encontraban con situaciones nuevas y eso eran los resultados que estábamos viendo, ¿no? O sea, se plasmaba en los resultados, estaba muy claro eso. Tratamos de forzar para corregir em, esas diferencias, esas desviaciones, y esperemos que sea así. Esperemos que sea exitoso para todos, principalmente para ustedes. ¿Consultas?
No, profe. Estoy leyendo los chats. Bien, ¿cuándo nos dan los compuestos? Eso lo acabo de responder, sí. Ahora, por ahí quien la recurse, bueno, se habrá dado cuenta de que hubo una inversión en la planificación, porque también algo que hicimos el año pasado se arrancó por el trabajo de diseño y luego se avanzó sobre los temas de operaciones elementales de transferencia de masa. Y ahora se invirtió. Vemos primero lo elemental, lo conceptual, lo básico, y después haga- eh, trabajamos sobre el diseño de la columna de destilación. Eh, Antiguamente se hacía así para dar más tiempo al desarrollo de la columna de destilación, y ahora vemos de que no podemos solapar cuestiones porque si no si se atiende una cosa se descuida otra. Entonces, si había conceptos que se solapaban y se daban en forma paralela, que tenía que ver con diseño y que tenía que ver con conceptos fundamentales de operaciones de transferencia de masa, entonces había dos cuestiones en paralela por llevar, y alguna de ellas se desatendía. ¿Está bien? Si solo llegáramos a promocionar el práctico, ¿cómo sería el final teórico? Si ustedes promocionan la parte práctica, se olvidan de rendir toda la parte práctica y van al final teórico, que es un coloquio. O sea, normalmente lo manejamos, son 3 temas, ustedes eligen uno con el que más cómodos se sienten, lo desarrollan, tiene que ser un coloquio. Y en función de ello, de la performance que ustedes muestran, eh, a partir de ahí decidimos cuál sería el segundo tema a desarrollar y eventualmente un tercero si hace falta algún refuerzo. Eh, el final teórico abarca todo, excepto lo que tiene que ver con el teórico de diseño de columna de destilación. Eh, bueno, pero entendemos de que forma parte de la promoción de la materia, así que, digamos, de alguna manera fue evaluado esa parte, y en el final teórico se toma la teoría propiamente asociada a conceptos fundamentales de transferencia de masa, de operaciones de transferencia de masa. Profe, disculpe, una consulta. Sí, ¿El trabajo práctico de laboratorio de IRQ tienen algún estimado cuándo se va a realizar? ok. Sí, bien. Mm, la dejo para el final, tengo una más por responder. La dejo para el final, digamos, porque hay gente que quizás no esté involucrada en esto, así que prefiero darle prioridad a operaciones 2, después si quieren hablamos de IRQ, Ok. para liberar el curso. Si aprobaron la torre completa del año pasado, es necesario hacerla de nuevo. Bien. Si ya aprobaron, quien recurse y aprobaron y ya tienen el trabajo de la torre de destilación aprobado, normalmente lo venimos manejando de que deben hacerla de nuevo. ¿Sí? Deben nuevamente reiterar todas las condiciones. Esto tiene que ver con que de un año para el otro puede haber cambios en los requisitos, y nosotros procuramos de que quien la esté cursando se adapte con las bases y condiciones establecidas para el año lectivo en curso. Porque pueden, si no, surgir consideraciones de acuerdo a lo que se hizo años anteriores, y ya nos ha pasado, de hecho. Por eso la decisión fue reiterar todas las bases y condiciones que se establecen para el año lectivo en curso, por más que se haya recursada la cátedra, hay que adaptarse a las nuevas condiciones. Ok. De operaciones 2, por lo que es, en chat no tengo alguna cuestión adicional por atender. ¿Alguien
quiere abrir micrófono y hacer algún comentario, alguna consulta, alguna duda. Bien, entonces, si eso es así, operaciones 2, yo, digamos, de lo que es la parte de introducción y hablar sobre la planificación, no tengo nada más por agregar, solo decirle que, bueno, voy a trabajar cuando corte aquí, en cargar el video, quizás me lleve un tiempo, eh, y ya va a estar a disposición el video de absorción para que ustedes los puedan ver. Y con respecto a la consulta IRQ, o sea, la gente de operaciones 2, exclusiva de operaciones 2, y que no esté involucrada con IRQ, ya queda liberada. Perdón, profe, ¿los videos son los mismos que el año pasado? Correcto, son los mismos. Puede haber alguna edición porque trato de reverlos y ver si hay algún fragmento, alguna parte del video que no corresponde, ¿no? A veces se puede editar y a veces no, o a veces no tiene sentido, pero hay cuestiones que a veces son muy propias o particulares del año en curso o de la condición o del contexto en el momento, y que desencaja de la situación, ¿no? A veces uno hace un comentario como diciendo, porque la clase que viene vamos a ver tal cosa, y ahora se reformuló y ya no es exactamente así. Entonces trato de editar esas partes. Sacando eso, que ustedes también pueden aplicar el mismo filtro, hacen uso de los videos del año pasado. Si hay alguna situación particular que deba rehacerse, reforzarse, ampliarse, complementarse, lo que sea, lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Eso también quiero que ustedes me ayuden con eso, en el sentido de que si ustedes necesitan complementar el tema con algo, con alguna explicación adicional, yo necesito previsión en ese sentido. Es decir, por mail o por la UV, por mail preferentemente, porque estoy más atento, eh, háganme la consulta o planteen la situación para que yo la pueda prever. Y digo prever porque en el momento es muy difícil, cuando yo tengo que desarrollar un tema, ya van a ver por las características del desarrollo del tema, yo necesito la pizarra electrónica. ¿Sí? Intenté hacerlo con la pantalla táctil, pero o sea, es muy difícil la precisión que propicia eso para poder desarrollar estas metodologías gráficas. Entonces yo necesito una pizarra electrónica, que no la tengo disponible, por ejemplo, en este momento, donde estoy, y tengo que tener disposición de ello para poder desarrollar algo de estos temas. Entonces, si ustedes me avisan con tiempo y hace falta complementar con alguna información que deba desarrollarla en la pizarra electrónica, yo preparo las herramientas para poder hacerlo y lo generamos. ¿Está bien? Pero los videos, como la columna vertebral, van a ser los mismos videos, digamos. Listo, gracias, profe. Ok. Los parciales prácticos, ¿qué tienen? No, bueno, los parciales sí, está bien. Yo hablé que los parciales teóricos quizás en 30 minutos, 40, una hora como máximo quizás se pueden resolver. No creo que, no va a superar la hora, ¿sí? No se prevé eso para los parciales teóricos, pero para los parciales prácticos el tiempo seguramente se va a adaptar a la situación, porque ya ustedes teniendo involucrado un desarrollo que van a tener que generar, eso les insume tiempo y evidentemente eh, deberá considerarse adicional al tiempo asociado a responder las múltiples choice en Moodle. Entonces, quizás los parciales prácticos tengan un poco más de tiempo, una hora, hora y media, 2 horas. No creo que más de 2 horas.
chat. No tengo otra consulta de operaciones 2. No sé si por micrófono, verbalmente me quieren transmitir alguna consulta o algún comentario relacionado con operaciones 2, y si no paso a IRQ. Bien, consultas de IRQ que tengan que ver con, bueno, me están planteando los que son prácticos de planta piloto, ¿sí? Los prácticos de planta pilotos, se prevé, ya generamos los protocolos COVID, generamos